Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días a todos nuestros compañeros, muy buenos días a toda esta Z101. Don Álvaro Arbelo, hoy en su comentario, como era justo y necesario, destacó la gesta de la independencia efímera. Solamente voy a agregarle a esa lectura, a esa exposición interesantísima de datos, solamente agregarle un par de hechos. José Núñez de Cáceres es uno de los personajes dominicanos de nuestra historia más subestimados. Se tiende a ignorar primero la valentía necesaria en un momento como ese para hacer una proclamación. Es bueno recordar que Núñez de Cáceres no tenía, como tuvieron otros patriotas en América, no tenía el apoyo de la Gran Colombia, no tenía el apoyo expedito de Bolívar, no tenía el apoyo expedito de otras fuerzas en el continente. Es una declaración, por lo tanto, que asumió un riesgo importante, tanto de que la metrópoli o cualquiera de las metrópolis, esencialmente el caso español, decidieran volver a tener un impacto sobre esta parte de la isla. Y Haití, es bueno recordar que obtiene su independencia en 1802 con una enorme ventaja en comparación a este lado de la isla. Primero, la fuerza demográfica. Haití tuvo durante 150, 160 años esa ventaja demográfica. Bueno, todavía la tiene, aunque ya no por tanta diferencia. Y la población era mucho mayor. Siempre fue mucho más alta la población dentro de las porque había un elemento dentro de las colonias de esclavos. Había un elemento, discúlpame José Luis, de geopolítica. ¿Por qué? Porque Haití tiene más costa que la República Dominicana. Y ahí la ventaja comparativa de las colonias era el tema de la costa. Y hay un elemento, yo creo que aquí en su momento vamos a tener que comenzar a reescribir la historia. Porque hay mucha falacia. Aquí se olvida de que aquí se sacaron los franceses de acá, de la República Dominicana. Bueno, la batalla de Palo Hincado es el momento. Y cuando se sacan los franceses, entonces se proclama de nuevo, España reasume el control de la isla como colonia. La batalla de Palo Hincado es un momento cumbre, porque aun cuando todavía estábamos lejos de una independencia, es un momento muy curioso en la historia, incluso continental, porque criollos se rebelan ante una posible ocupación de una metrópoli para restablecer, defender su condición de súbditos de otra. Es un caso porque es un tema casi único en el continente. Es entonces, un tema cultural, tú tienes unidad idiomática. Y escúchame, y hay que dejar que termine, ¿verdad?, el brillante comentarista, el notable intelectual José Luis Mendoza y Cervantes, que termine lo que empezó acerca del bicentenario de la independencia nacional, aquel 1 de diciembre de 1821. Ahora, Palo Hincado para mí no es una batalla dominicana. Su héroe no es un héroe dominicano. Eran luchas imperiales. En esos momentos que no existía la República Dominicana, ni siquiera la separación de Haití, el glorioso pronunciamiento del 27 de febrero. ¿Qué sucede? Que era una lucha por el control de la isla entre Francia y España. Lo que sí es muy posible, don Álvaro, y atendiendo a lo que anota nuestro compañero Felipe, es que posiblemente el sentimiento de que estábamos, si no solos ante el mundo, o indefensos ante la situación de la metrópoli, porque es bueno recordar que la gran debilidad del Imperio Español también no le cae del cielo, le cae del extraordinario poder napoleónico. Napoleón era en ese momento la fuerza que comandaba la Europa continental y había colocado a su hermano José al frente del trono español. Eso rechazado obviamente por los españoles, que intentaron en todo momento defender su condición también de patria. De hecho, ahí nace el concepto de guerra de guerrillas, cuando los patriotas españoles intentan en una guerra no frontal derrotar al ocupante francés. Y bueno, surgen tantos episodios históricos en ese momento, y uno de ellos es la enorme debilidad en el continente, lo cual aprovechó Inglaterra, sobre todo a través de las logias masónicas, a través de muchas capacidades comerciales, para apoyar a los patriotas latinoamericanos. No pierde valor la gesta independentista porque haya sido aprovechada también por otro imperio para debilitar a un enemigo. En el caso que concierne a José Núñez de Cáceres, y retomar el hilo conductor del inicio del comentario, pienso que se estudia muy poco el valor que era necesario tener en ese momento para desafiar a la geopolítica de entonces. Haití había proclamado su independencia con una herencia extraordinaria militar. El generalato haitiano era hijo del entrenamiento del imperio napoleónico. De ahí que hasta que no se agotó biológicamente esa generación, hasta Faustín Soluk en 1859, si se fijan, Haití fue
un país o reino o imperio, cual sea que haya sido el nombre que le hayan puesto sus gobernantes en algún momento, bastante belicoso, con la intención de expandirse hacia este lado y con la capacidad extraordinaria de reunir a través de levas, fueran estas voluntarias o obligatorias, enormes cantidades, enormes ejércitos, algunos incluso hasta de 25,000 hombres para la época, que es una barbaridad, incluso todavía al día de hoy es un número considerable, si usted se pone a pensar, de hombres en capacidad de combatir. Bueno, Haití tenía esa capacidad y la había demostrado incluso a través de sus propias refriegas internas. Ya en la segunda década del siglo XX, Haití tenía una división, el Reino Norte de Henry y la parte sur que Pétion dirigía. En el caso de José Núñez de Cáceres, es bueno recordar primero de dónde surgen, entre otras cosas, su aspiración libertaria. Y es, señores, el elemento de la cultura, que al igual que en el de Duarte, estaba relacionado a este hombre. Este era un hombre instruido, leído, tenía una imprenta y editaba, entre otras cosas, uno de los primeros periódicos en la historia de la isla. Hay una correlación, y esto se da en muchos aspectos de nuestra historia, entre quienes tienen la capacidad de nutrirse, de educarse, de abrir los ojos ante los fenómenos que afectaban el mundo de entonces, la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la enciclopedia, la ilustración, los primeros textos que describían en ese entonces el Estado, su funcionamiento, el Estado ideal. Y ese tipo de luces, ¿quiénes podían acceder a ellas? Bueno, las clases altas, que dentro de su condición de clases privilegiadas le dieran importancia al conocimiento. Y sin duda que Núñez de Cáceres era, dentro de ese grupo escaso, limitado, pequeño, desde el punto de vista poblacional, uno de los que tenía esa posibilidad. Cuando concluye la independencia efímera y Boyer ocupa este lado, y lo ocupa a partir, es bueno recordar, a la unificación haitiana. La unificación haitiana se da sobre todo por la muerte de Henry, la desaparición del Reino Norte, su ocupación desde la República del Sur y la unificación de Haití. Esa unificación encuentra un primer elemento económico importante. En el norte se mantuvo el trabajo forzoso y la explotación, sobre todo del café, lo cual permitió que cuando se invadió el Reino Norte se encontró en Citadel un tesoro enorme, varios millones de francos. Haití disfrutó por un poco tiempo de esa, vamos a decir, prosperidad que tenía esa región. Y agotada la misma, el generalato, los oficiales haitianos, a quienes se le pagaba con tierras, a quienes se le pagaba con porciones de terreno, tenía un faltante. Y ese faltante, Boyer entendió que lo iba a encontrar de este lado. En 1822 ocurre esa ocupación, apenas unos meses después de la declaración de la independencia efímera. Finalmente, mucha gente a partir de ahí le pierde la pista. La historiografía dominicana habla poco de qué pasó con Núñez de Cáceres. Es interesante decir, don Álvaro, que Núñez de Cáceres se traslada a México, y a Venezuela primero y a México después, y que tanto en Venezuela como en México tuvo actividades políticas. En México, sobre todo, destacó muchísimo en el sur mexicano, en la zona de Tamaulipas, por su ejercicio de la abogacía, por su participación. Estuvo en la Corte Suprema de Justicia de uno de los estados del sur de México. Fue un hombre, donde quiera que estuvo, se destacó. No fue un ciudadano más, no fue pura y simplemente un habitante más, alguien que pasó por la vida. Sirvió con uno de los grandes generales mexicanos, el general Moctezuma, en la batalla Pozo del Carmen. Estuvo hasta su muerte en 1846, siendo una persona pública, un hombre exitoso, independientemente de que su independencia, de que la proclamación que declaró, pues no pudiera mantenerse en el tiempo. Fue una personalidad mucho más rica, merecedora de atención y de estudio. Cuando muere, ya la República Dominicana había tenido el segundo proceso de proclamación, el de 1844. Siempre me he preguntado, la historia no lo recoge, he tratado de investigarlo y no he encontrado nada. Siempre me he preguntado si se habrá enterado con los medios de la época, porque era un gran lector, según él he podido ver, de esa proclamación. Me hubiese gustado saber qué habría sentido Núñez de Cáceres al ver 23 años después una parte de su sueño realizado. Definitivamente que es un personaje que, más allá de una calle, de una avenida importante, debería ser más estudiado. Los personajes dominicanos con vocación libertaria, con vocación liberal, con vocación, hay que decir, de desafiar el status quo histórico, yo creo que deben ser un poco más resaltados. Me voy de la historia. Es un abuso de tu parte. A ver. Es un golpe bajo. A ver. Casi una traición. Frescome. A un viejo que está en la parte final de su vida. No te perdono ese ahorcamiento que me has hecho, que me puede llevar a mí a retirarme y no volver jamás. Mejor me retiro yo. Yo hice un comentario que lo había prometido,
acerca del bicentenario de la República. La declaratoria de Núñez de Cáceres de hace 200 años, y este hombre concibió eso. Y yo hice un comentario como pude, y ahora tú ese comentario lo superas ampliamente. No. Me dejas corto. Lo complementa. Y hasta me haces quedar en ridículo. No. Pero en el fondo te perdono, porque has beneficiado a los oyentes del Gobierno de la Mañana. Si usted quiere saber quién era Núñez de Cáceres, qué hizo Núñez de Cáceres, no me oiga a mí. Lo digo con humildad y sinceridad. Escuche lo que ha dicho, grábelo y repítalo. José Luis Mendoza Cervantes. Nuestro comentario, don Álvaro, solo complementa el suyo. Definitivamente trata de complementar. Muy superior en conceptos, en datos, en fechas. Yo realmente te felicito. No, gracias, don Álvaro. Pero al final, insisto, usted inició hoy cumpliendo ese deber. Los micrófonos son, como muchas veces se ha dicho, una pistola 45, don Álvaro. Sirve a veces para hacer daño, pero usted ha hecho de ese aparato, pues, un elemento también de educación y de inspiración. Adesco, sí, tenía una pistola 45, pero entonces tú saliste con una ametralladora AR-15. Oh, fresco, me carajo. Bueno, don Álvaro, gracias por esa valoración y yo insisto, el Gobierno de la Mañana, como dice usted, tiene que estar en todo, porque ese es un deber que tienen los medios de comunicación y que usted ha hecho sin duda un gran sacerdocio durante muchos años. Miren, cierro esta participación de hoy diciendo, don Álvaro, y esto yo sé que también le va a llamar la atención Rosendo, internacionalista. Hace unos días abordábamos, y el tiempo quizás, como siempre, no da para mucho y por eso lo vamos a resumir también. Terminado el proceso de lo que dijimos hace unos días, Barbados se convierte en república, sí. Queríamos agregar un par de elementos. Dijimos lo de Jamaica. Don Álvaro, de hecho, hizo un comentario ese día histórico interesantísimo sobre Jamaica. Señores, la presencia de esa diplomacia británica en retirada en el Caribe no es gratuita, ni cae de la nada. Hay un importante trabajo diplomático de China en este asunto. China hace años, desde el 2006, ha iniciado un acercamiento a las pequeñas islas del Caribe y ha convencido a muchos de sus políticos y gobernantes de iniciar procesos económicos, primero de industria, porque hay una dependencia muy importante del turismo. Eso no es malo, pero en momentos como el de la pandemia se demostró la gran debilidad que tienen esas naciones para generar divisas, Rosendo, cuando no hay turistas. Y por eso ha interesado a muchas de esas islas pequeñas volver a tratar de tener industrias. ¿Y esas industrias qué capital tienen? Mi posición es esta. Sí. El Imperio Británico llegó a ser el primer imperio del mundo. Sin dudas. El British Empire, ¿verdad? ¿Qué sucede? La situación económica llegó a deteriorarse. Había un proceso y ese proceso tuvo su mayor expresión en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Donde llega a esa guerra como el primer imperio, pero al final los dos imperios que van a quedar son el de Estados Unidos y el de la Unión Soviética, y cerca el de China. Entonces, ¿qué pasa? Que el imperio inglés sigue debilitándose. ¿Y qué decide? Inteligentemente salir de sus colonias, porque ya esas colonias no le aportaban nada y en cambio le representaba una tremenda inversión, incluso, y que se entienda bien, que nadie se ofenda, incluso lo de la India. Lo de la India es la labor de Gandhi, uno de los hombres más grandes que ha parido la humanidad. Ahora, también muchos otros que lucharon por la independencia del segundo país más poblado del planeta. Ahora bien, el Imperio Británico contribuyó porque el Imperio Británico quería salir de la India, no podía costear esa colonia, y eso ha seguido. De ahí lo de Jamaica y Barbados, y de ahí la creación de la Mancomunidad Británica.
Y agregar a esa disquisición, esa conclusión, otros imperios, otros países, otras potencias, otros grandes grupos de poder lo están aprovechando de manera inteligente. En el caso de China, tiene una diplomacia agresiva, ofrece proyectos, ofrece autobuses, ofrece ambulancias, ofrece radares, ofrece tecnología, ofrece recursos frescos en un momento en que Estados Unidos tiene desplegados sus intereses a veces en Medio Oriente, a veces hacia luchas internas. Lo ha estado aprovechando, y ese Caribe insular vamos a escuchar más en los próximos años. Vamos a tener otros episodios que van a demostrar la retirada de alguna manera de esa tradicional presencia de la monarquía británica como jefes de Estado de esos países insulares, y muy posiblemente con esa conversión en repúblicas, con esa conversión en países de más autonomía, vamos a ver más presencia del gigante asiático en esta zona. José Luis Mendoza, ¿verdad? En este otro comentario brillante que has hecho de política internacional, ojalá que estos pequeños países caribeños, convertidos entonces en naciones, ¿verdad?, sepan manejarse bien. Ojalá. Y no que empiece el robo, ¿verdad? Y esos países caigan en una miseria horrorosa, pero además que se cuiden de no ser, como algunos ya lo son, fuentes tremendas del narcotráfico. ¡Llévatelo, mundo!